La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de las tecnologías modernas en el diagnóstico y en el tratamiento de la columna vertebral. Algo innovador y fantástico. Entonces, atención, porque lo que vamos a hablar te va a encantar. A mí me fascinó y quiero compartir con ustedes esto. ¿Quién nos va a hablar de esto? Es el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología. También es médico, recibido en medicina deportiva y regenerativa en la clínica MyLife y reconocido por la Cámara Alemana de Médicos. Está con nosotros. En instantes vamos a estar charlando con él sobre qué hay de nuevo, qué es lo último en el tratamiento de la columna vertebral, diagnóstico y tratamiento de la columna vertebral. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, primero porque seguro vos o alguien que conoces tiene problemas en la columna, dolor de espaldas, dolor de cinturas, hernia de disco, un montón de problemitas que parecen pequeños, pero que dan mucho dolor y el dolor continuo y es realmente terrible. Entonces, por eso pensamos que era importante. Y también, atención con estos datos, las desviaciones en la columna producen desbalances y desgastes en zonas vitales del cuerpo que interrumpen su buen funcionamiento. Con el paso del tiempo, obligan al cuerpo a adoptar malas posturas que traen grandes y graves consecuencias de las que la mayoría de las personas no son conscientes. Entonces nos pareció un tema más que importante y vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. Pero antes hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, el agradecimiento que hace bien porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Te agradecemos a vos que estás del otro lado acompañándonos, a los profesionales que vienen aquí a nuestro programa y a todas las empresas que están apoyando al doctor en casa. Muchísimas gracias. Hechos los agradecimientos, voy a saludar al doctor Hermes Godoy Müller y enseguidita hacemos un corte y ya volvemos con las tecnologías modernas en el diagnóstico y tratamiento de la columna vertebral. Estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Ya lo recibimos. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa. Está y es propietario de la clínica MyLife y está reconocido por la Cámara Alemana de Médicos. Doctor Hermes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Vivi. Un placer estar aquí contigo nuevamente compartiendo con la teleaudiencia de esta información de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, contanos por favor, ¿qué es esta nueva? Nosotros ya estuvimos hablando en el corte, por supuesto, ustedes saben que soy curiosa y ya pregunto antes, pero esta nueva tecnología es una especie de alineación y balanceo, me decías. Sí, cuando uno trabaja con pacientes que sufren de dolor, buscamos todo tipo de herramientas para tratar de aliviarlo, porque en realidad al paciente poco le importa cómo está su resonancia magnética, cómo está la radiografía, lo que ellos quieren es tener una vida normal y sin dolor. Y a mis pacientes les suelo explicar que así como llevamos el vehículo una vez al año a hacer alineación y balanceo, que lo hace una máquina, una computadora, y luego corrige ahí donde hay que corregir,
se ideó un sistema muy similar hace unos 10 años y existen 2.500 de estos alineadores en todo el mundo y se están usando con mucho éxito y ayuda un montón a que los pacientes puedan estar un poquito con menos dolor y con mayor calidad de vida. Bueno, esto entonces es porque hablamos de diagnóstico y tratamiento, lo nuevo en diagnóstico y tratamiento con este aparatito, ¿cómo se llama? Existen varios aparatos en el mercado dependiendo de la zona Sí. del mundo, se llama Spineliner, Sí. Originalmente es un aparato austriaco que lo vamos a mostrar en el último bloque, pero tiene una especie de medidor, medimos con ciertos impulsos y una pistola piezoeléctrica, medimos los impulsos que nos van dando los tejidos. Si hablamos de columna, los impulsos que nos van dando las articulaciones entre vértebra y vértebra, lo analizamos en la computadora, la computadora lo analiza para nosotros, nos dirá si está bien o mal y con eso nosotros podemos desbloquear al paciente, es decir, hacer el tratamiento. Lo bueno de esto es que la gran mayoría de los pacientes, cuando van al quiropráctico o a realizar algún tipo de medicina manual, Sí. normalmente uno sale con un montón de ruiditos de ahí, es Sí. decir, el profesional a uno lo estira, lo Sí. manipula y existe un montón de ruidos. Los ruidos no son malos a no ser que uno se exacerbe un poco en la fuerza, pero también ya hubieron casos fatales por mover el cuello en una y otra dirección, Sí. te imaginarás. Y con este aparato nosotros podemos saber exactamente, podemos diagnosticar dónde está el problema en la columna y podemos ajustar ahí donde tengamos que ajustar con la fuerza necesaria. Yo le llamo la quiropraxia moderna o la quiropraxia computadorizada. Fantástico. Y esto se llama Spineliner. Spineliner, sí, es un Spineliner. alineador de la columna, por decirlo así. Y tenemos un material que habla justamente de la terapia Spineliner. La terapia Spineliner. Spineliner es un sistema electrónico auxiliar para el análisis y el tratamiento del sistema músculo-esquelético. Inmediatamente plantea una mejora en la función y la reducción significativa del dolor. El tratamiento es eficiente y eficaz en el cuello y el resto de la columna vertebral. La principal ventaja de este método es la determinación de frecuencias naturales de la estructura músculo-esquelética. Estas frecuencias se muestran gráficamente en un monitor para ayudar en el diagnóstico. Los resultados se muestran en tiempo real en el monitor y el tratamiento se detiene automáticamente cuando se alcanza el nivel de resonancia óptima. Pero es fantástico. Realmente, cuando yo lo conocí por primera vez hace unos 4 o 5 años en Alemania, dudaba mucho, pero como todas las cosas, yo soy una persona muy abierta. Empecé a utilizarlo en muchos pacientes. Esto no es la panacea de todos los dolores corporales. Esto se utiliza cuando hay un trastorno funcional, ¿sí? Y explicaremos luego qué es un trastorno funcional y funciona fantásticamente bien. Lo bueno y algunas ventajas de este método es rápido, es eficaz, sin inyecciones, sin cirugía. En 10 minutos el paciente sale completamente aliviado. Ya nomás todos vamos a poner nuestra espaldita porque quien más quien menos tiene algún tipo de dolor de espalda. Eso te iba a preguntar, doctor. Sí. Cuando una persona, por ejemplo, de repente dice, ay, sí, hay días que te duele acá, que estás más porque estás cansado o algo. Después a lo mejor pasa, ¿verdad? Pero siempre hay un lugar donde generalmente puede volver el dolor. ¿Eso quiere decir que hay algo que está mal? Sí. ¿O? Sí, porque en realidad, y ahí vamos nuevamente a lo que siempre hablamos, y hay que verlo de manera íntegra, el estilo de vida. Estamos mucho tiempo sentado en esta posición y quien más, quien menos está muy estresado y constantemente tensionado. Sí. Y las zonas que más se tensionan es la parte de la columna, los músculos de la columna cervical, el trapecio. Y hay mucha gente que cuando a uno le toca el trapecio siente como unas bolitas, como unas pelotitas. Sí. Nosotros le llamamos eso en la ortopedia, son puntos de trigger, son contracturas no muy dolorosas que muchas veces hay que apretar fuerte y reventarlas para que se alivien y normalmente siempre están asociados con trastornos funcionales del cuello. Es decir, el paciente mueve el cuello en una y otra dirección, ¿no? Con mucho dolor a uno o a ambos lados, mucho dolor cervical, muchas veces asociado con cefaleas y basta 1 o 2 correcciones para que eso pase completamente. O sea, esos nuditos que uno siente o cuando hacen masaje o te hacen el masaje, que de repente se siente, ¿eso con esta maquinita se soluciona? Sí, con esta maquinita nosotros podemos medir el impulso de un tejido. Eso está corroborado en una computadora cuánto debería de ser.
Es decir, la máquina hace el diagnóstico sobre el punto de trigger, sobre el punto gatillo, sobre el punto de presión y de dolor, y luego dispara los impulsos y lo desintegra, por decirlo así. Qué fantástico. Y vamos a estar todos haciendo cola ahí, porque ¿quién más? O sea, una cosa es tener, no sé, la columna desviada, otra cosa es tener hernia de disco, otra cosa es tener algún problema, pero esto, hasta quien no tiene nada, tiene alguna tensioncita por ahí en la vida y se hacen estos nuditos, ¿verdad? La gran mayoría de las personas viven con las tensiones. Sí. El momento de la consulta ya se presenta cuando está bastante avanzado. El paciente siente mucho dolor cervical. Normalmente al mover el cuello hacia uno y otro lado ya no alcanza con el mentón el hombro. Y ahí uno se da cuenta que realmente esa persona ya aguantó bastante, ¿no? Normalmente uno debería de alcanzar con el mentón el hombro, ¿no? Entonces no hay bloqueos. Claro. Porque normalmente lo que se hace en la quiropraxia son desbloquear dos vértebras adyacentes que por alguna contractura muscular o alguna desalineación están en esa posición doliendo un montón. Bueno, pero cuando se hace manualmente uno siente un dolor y después pasa, ¿verdad? ¿Con esto se siente el dolor? No, con esto no se siente ningún dolor y esa es la ventaja. En la quiropraxia tradicional hay mucho movimiento de manos, hay mucho ruido. Tratamos de no utilizarlo más y de volcarnos un poquito más a lo que es la máquina, ¿no? Porque controlamos perfectamente lo que sucede. Claro, porque ahí se sabe qué presión, qué intensidad en el lugar preciso. Y no solamente con el respeto que nos merecen todas las personas que trabajan y que hacen muy bien su trabajo a nivel manual, ¿verdad? Así mismo es. Me encanta, me encanta. Tenemos que hacer un corte. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos hablando con el doctor Hermes Godoy Müller. Está hablándonos de todo esto nuevo, tecnologías modernas en el diagnóstico y tratamiento de la columna vertebral. Bueno, nosotros continuamos charlando con el doctor Hermes Godoy Müller sobre estas tecnologías modernas en el diagnóstico y tratamiento de la columna vertebral. Y me encanta todo lo que estamos viendo porque ese dolor que algunas veces uno tiene acá en el cuello y un poquito en la nuca y que después si no te pasa te da dolor de cabeza y todo eso. Y bueno, con esto, con la terapia Spine Liner, podemos solucionar el tema. Y, doctor, la terapia Spine Liner logra resultados en varios casos, ¿verdad? Sí. En realidad, como dice la palabra Spine Liner, fue más bien hecho para toda la columna vertebral, pero como la pistolita mide la frecuencia de todos los tejidos musculares, lo utilizamos frecuentemente también en cefaleas tensionales, en otros lados como por ejemplo el hombro doloroso, el síndrome de patela, es decir, problemas de rodilla. Ahí donde yo tenga un tejido muscular o un tejido tendinoso, yo puedo medir la frecuencia y luego corregir. Y le explico siempre a mis pacientes así porque logran un resultado en 5 o 10 minutos y realmente no lo pueden creer. Es como cuando quiero escuchar la radio. Si yo quiero escuchar una cierta radio, tengo que poner en la frecuencia correcta. Si me paso 3, 4 numeritos, ya no funciona, ya no escucho bien esa radio, esa emisora. Entonces, yo mido la frecuencia del músculo que está doliendo o de la región que está doliendo y le devuelvo la frecuencia al músculo y el paciente experimenta mejoría o queda completamente sin dolor. Siempre y cuando el problema sea funcional. Claro. Si el problema es anatómico, es decir, hay algo roto, completamente quebrado, evidentemente arreglando estas frecuencias yo no voy a poder lograr un resultado. Bueno, pero con esto se hace el diagnóstico también, ¿verdad? O sea, se sabe justamente qué es lo que tiene la persona y qué es lo que hay que hacer. Así mismo, nos facilita un montón, nos ahorra tiempo. Otra de las ventajas es que lo podemos hacer enseguida en el consultorio, el paciente en la primera consulta. Si nosotros estamos dudando de un problema funcional que podamos resolver con esto, nosotros lo podemos hacer. Y si tenemos el buen resultado, continuamos. Y si no, ya podemos avanzar y pensar en otra cosa o realizar estudios específicos para lo que pueda llegar a ser. Genial. Bueno, y tenemos justamente material que habla de esto. Vamos a ver eso, por favor. La terapia Spine Liner logra resultados en los casos de dolor de cuello, dolor de espalda alta y baja, quejas de los discos intervertebrales,
vértebras bloqueadas, sobrecarga de los músculos del cuello, cefalea tensional, latigazo, mareos y acúfenos, tensión muscular, puntos dolorosos de los músculos y los tendones, sobreesfuerzo, síndromes del pie. Podemos construir otro. Sí, qué bueno. Qué bueno todo lo que se puede hacer con esto, o sea, todo lo que se puede tratar con esta terapia Spineliner. Yo me anoté en unos 2 o 3 de lo que vimos ahí. Y lo fantástico es que es así nada más, como vimos en las imágenes, ¿verdad? O sea, se pone encima de la columna o de los músculos, no sé, y ahí se diagnostica y ahí se pone la frecuencia necesaria y ¡plim! Así mismo, suena... A mí al comienzo me sonaba muy simple, después fui entendiendo de que justamente los tejidos tienen una cierta frecuencia y que si no están en esa frecuencia no funcionan bien, y al no funcionar bien producen dolor o producen un montón de síntomas que acabamos de ver, y muchas veces ni siquiera hay necesidad de sacarle la ropa al paciente porque se va palpando a través del dedo donde está la columna vertebral y vamos pasando la pistola, ¿no? A través de los puntos por los que tenemos que pasar, porque capta la frecuencia profunda, no la frecuencia de la vestimenta. Claro, qué maravilla. Yo estoy maravillada con todas las nuevas cosas que hay en todo, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de medicina, cómo se sigue investigando y cómo se está teniendo y tenemos acá en nuestro país este tipo de cosas, profesionales como el doctor Godoy Müller, con mucha experiencia y estos aparatos nuevos que para mí son mágicos. O sea, sé que no son mágicos porque nos está explicando, pero el resultado es, o sea, una persona que vive y sufre constantes dolores de cuello, de columna o de lo que sea, con una cosa que es no invasiva, que es menos que un masaje. Así mismo, los pacientes están muy felices realmente. Sí. Siempre hay un pero, lastimosamente no podemos ayudarlo al 100% de los pacientes con un solo método. Es por eso que nos abocamos a tener diferentes instrumentos. Si tenemos diferentes instrumentos para diagnosticarle a nuestro paciente y diferentes instrumentos para poder tratarlo, como yo siempre digo, alguno de nuestros instrumentos le va a servir al paciente y podemos aliviarlo un montón. Estamos hablando de gente que sufre de años de dolores, que cuando llegan al consultorio lo único que quieren es tener un 30, 40, a veces 50% de reducción para ser felices, y muchas veces logramos mucho más y eso es importante. Claro, por supuesto que sí. Bueno, tenemos otro material, ¿verdad? ¿Podemos presentar el material, por favor? Las ventajas de la terapia Spineliner incluyen reducción inmediata del dolor, mejora inmediata en movimiento, tratamiento completamente indoloro, método no invasivo sin pinchazo o corte, sustitución para la infiltración, análisis objetivo, resultados del tratamiento se muestran de inmediato, visualización gráfica de los avances de la recuperación, documentación digital de los datos. Infiltración también, doctor. Que eso que vemos tanto en el tema, eso es de los futbolistas que cuando están jugando y que tienen que volver a jugar, le infiltran para que no sienta y que siga jugando. Eso es la infiltración. La palabra infiltración es simplemente inyectar algún tipo de líquido, porque es muy inespecífica la palabra infiltración, para lograr un resultado. Y uno puede infiltrar desde suero, sangre o plasma rico en plaquetas, colágeno, corticoides o un analgésico. Claro, pero en este caso, por ejemplo, que dice en vez de infiltración. Claro, porque muchos pacientes llegan ya con antecedentes de infiltración en la columna, es decir, donde colegas ya han intentado reducir el dolor inyectando infiltrando o corticoides o analgésicos o anestésicos. Entonces, siempre empiezo por esto, porque no es invasivo. Claro. No, esto es maravilloso. Ya todos tenemos ganas de probar el aparatito del doctor. Que veíamos ahí tiene una silla especial, ¿verdad? Tenemos esa figura, esa imagen, la silla especial y el médico, el doctor con el Spineliner, haciendo, ahí está.
Sí, esa Así, sillita ¿verdad? es una sillita que muchos pacientes les recuerda La de los aeropuertos. La de los aeropuertos, Sí. ¿no? Donde el paciente está en esa posición, es muy importante, hay que tener un poquito de experiencia para usar la pistola Claro. porque realmente las primeras 50 veces no sale absolutamente nada bien, ¿no? Se coloca en una cierta posición para lograr el objetivo que uno Claro. desea, ¿no? Y la persona, cuando está la pistolita ahí, ¿siente algo o no siente nada? Siente un traqueteo, el mismo traqueteo que en el último bloque lo vamos a probar porque traje un poquito la pistola para que los televidentes puedan ver cómo es. Vamos a presentar los gráficos en la imagen y vas a poder sentir exactamente cómo se siente. Perfecto. Genial. Bueno, ahora vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos. Tenemos mucho más que hablar aquí con el doctor Müller. Bueno, seguimos. Esto es maravilloso. Ahora nos va a explicar el doctor, pero acá ya probamos en el corte. Increíble es. Doctor, mostrarnos, por favor. Ay, yo estoy fascinada. Bueno, esta es la pistola, ¿no? Tiene una estructura piezoeléctrica, algo muy sensible que capta mediante ciertos impulsos la frecuencia de los tejidos, ¿sí? Tejidos musculares y sobre todo articulaciones. Y quiero hacer una pruebita, aquí tenemos en la pantalla. Nos vamos a suponer de que vamos a analizar la columna cervical, que es la columna alta, que es la columna del cuello, ¿no? Y me vas a prestar tu bracito, excelente, y voy a apoyar la pistola y voy a dar un impulso, ¿sí? Sobre un tejido muscular, ¿ok? Ahí yo tengo un gráfico. Sí. En este gráfico nosotros vemos de que tengo una cierta resistencia y con esto yo hago el diagnóstico. Posteriormente, ahora voy a hacer el mismo ejemplo sobre el vidrio. Sobre el vidrio, que es una estructura más dura. Y automáticamente vemos cómo el gráfico ha cambiado. Es decir, tenemos un gráfico con una resistencia muy superior a la del primer gráfico. Y por supuesto la máquina me dice, esto es muy duro para hacer el cuello. Claro. Entonces yo debería, si realmente una persona tiene un cuello así de duro, debería de entrar aquí, apretar ciertos botoncitos y empezar a tratar, ¿no? Es decir, a diferentes estructuras yo obtengo un gráfico, lo hago sobre el muslo, obtengo otro gráfico. Sí. Y a medida que yo voy obteniendo esos gráficos, yo voy analizando. Porque existe un gráfico que es normal y que es ley para la columna, A ver. que lo voy a mostrar aquí. Aquí se ve bien. Este es así bien redondito, homogéneo debería ser el gráfico. Cuando colocamos la pistola entre dos vértebras y el disco intervertebral funciona correctamente. Quiere decir que para la medición yo ingreso con la pistolita entre ambas vértebras, analizo el tejido y por ende obtengo un gráfico. Y este es el gráfico perfecto que en realidad muy pocos tienen un gráfico perfecto. Si la gran mayoría tiene un gráfico más bien dirigido hacia la izquierda. Hablamos hace un poquito del traqueteo y el ruido que hace y quiero que lo experimentes un poquitito. Voy a poner cualquier tipo de tratamiento, si me prestas tu bracito. Entonces, si yo hice la medición, yo voy y la máquina para automáticamente una vez que este tejido alcanzó la frecuencia correcta para el segmento que estoy trabajando, ¿no? En este caso utilizamos el brazo, pero tenemos programas, ¿no?, preestablecidos, ¿no?, en cabeza de cuello, miembro superior, y el que estábamos realizando recién en el corte fue un poquito el programa para dolor de cabeza que en la gran mayoría de los casos es bastante tensional. Espectacular, por favor. Yo les digo, háganse eso, doctor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poquitito, permiso, así que le pido al director de cámaras. Vamos a analizar, permiso. Sí. Ahí está. En realidad deberíamos de colocarla en una silla bastante especial, ¿no? La computadora está preestablecida, analizo los puntos, primero analizo la frecuencia y luego hago el traqueteo. Luego paso al siguiente punto.
y ya terminamos. Con esto le estamos dando la frecuencia necesaria a un músculo que se suele tensionar muy frecuentemente, que es el trapecio superior. Y la gran mayoría de los pacientes sienten un alivio inmediato. Flojita. Uno más. Y en realidad deberíamos de repetirlo y luego trabajar un poquito sobre el trapecio espectacular, superior doctor. aquí, ¿no? Pero forma parte un poquito del... Yo les digo algo, es como que, no sé, estaba algo todo así apretado y... sí. Ay, estoy feliz, voy a seguir haciendo más programas. Me encantó, me encantó. De verdad, no, pero de verdad, porque yo estaba con un poquito de... Y esto es genial. Realmente. Yo, por suerte, tengo la pistolita del trabajo y cuando estoy muy estresado y cuando estoy muy contracturado, entonces Sí. las chicas siempre me hacen el programa para la tensión, para el dolor y funciona Pero espectacularmente bien. maravilloso. Bueno, pero eso se hace con esa silla que vimos. ¿Y cuánto tiempo? Normalmente el ¿Es tratamiento... la máquina la que dice el tiempo o cómo es? Sí, normalmente el tratamiento, el protocolo y lo que se usa lo decido yo en el consultorio y dependiendo mucho de los resultados. El tratamiento en general son 15, 20 minutos. Por más de que se alcance ya con la primera sesión el resultado adecuado, siempre le sugiero al paciente repetir, es decir, hacer unas 3 sesiones en total a lo largo de 2 semanas, como para tener un efecto más a largo plazo. Claro. Bueno, porque esto es para destensionar, ¿verdad? Porque es lo que está todo tensionado y toda la historia. Ahora, uno se vuelve a tensionar. Es así. Esto está tratando ese dolor y es maravilloso porque te pasa el dolor. Pero uno debe después también ver cuál es la causa de ese dolor para no seguir teniendo. Sí, ¿o no? cuando hablamos de dolores tensionales de cabeza y de cuello, sí, trato de hablar mucho con mi paciente sobre los motivos por los cuales él esté así de tensionado, de invitarlo cordialmente a tener un estilo de vida un poquito más saludable, a dormir lo suficiente y eso ayuda mucho. Pero por supuesto que no podemos evitar de que se vuelva a tensionar el paciente y que vuelva a sufrir dolores de cabeza en los próximos meses. Claro, o sea, esto es para hacer pasar el dolor durante un tiempo. Es exactamente así. En este caso que estamos hablando del tema de dolor de cabeza, el tema de la columna con los nuditos y con todo eso, yo me imagino, doctor, lo que le dicen los pacientes después de que le saca el dolor. Están muy asombrados porque es rápido, es eficaz y en una sesión están 100% libre de dolor y realmente eso es bueno. Muchos confunden y creen que luego ya nada les va a suceder en la columna. Y Claro. tengo que advertirles que no se tiene una columna biónica luego o un cuello biónico y que si uno vuelve a hacer exactamente lo mismo que hizo en los últimos 20 años probablemente va a estar en la misma situación. Claro. Entonces hay cambios profundos muchas veces que hacer en el estilo de vida de las personas también. Bueno, pero cuando hay dolor, lo primero es que pase el dolor y después hablamos, porque así es la cosa, ¿no? Es muy difícil que uno pueda hacer algo, planificar algo con un dolor constante. Entonces, lo primero es eso y lo tenemos acá con el Spine Line. Tenemos preguntas de la gente en las redes sociales. Vamos a ver, por favor. Mario dice, ¿cuánto dura el tratamiento de Villa Elisa? A ver, depende de qué tratamiento, ¿verdad? Claro, normalmente el tratamiento más largo, si tenemos que trabajar todo el rostro y toda la columna cervical, son 20-25 minutos. Si tenemos que trabajar solamente un segmento de la columna lumbar, son 20 minutos. Si tenemos que trabajar toda la columna, son unos 30-40 minutos de trabajo intensivo. Claro. ¿no? Y la frecuencia de las repeticiones, siempre sugiero hacer 3 series, ¿no? Una vez por semana, entonces en 2 a 3 semanas el paciente realmente tiene un alivio constante y a mayor tiempo. Y para la gente que dice que tiene dolor en la ciática o esa cosa así que duele de la cintura hacia abajo,
¿Sirve esto? Sí, sirve, pero solamente si la gran mayoría de las molestias de ese paciente provienen de trastornos funcionales. Si hay una hernia de disco que está ocasionando una irritación del ciático y produciendo esa ciatalgia, ese dolor, entonces debemos de corregir el problema de la hernia de disco porque los problemas funcionales son secundarios a la hernia de disco. Bueno, y el tema de hernia de disco también... tenés un aparato único en Sudamérica que no necesita operarse la gente con este aparato. Asimismo, utilizamos la descompresión no quirúrgica de la columna lumbar. Tenemos excelentes resultados, estamos muy motivados con cada vez más pacientes y bueno, muy esperanzados de poder seguir ayudándole a la gente. Pero por supuesto que sí. Bueno, tenemos otra pregunta en las redes sociales. A ver, Celia de Ñembucú dice, ¿hay algún caso que no se pueda mejorar con el tratamiento y se debe recurrir a la cirugía? Qué buena pregunta. Por supuesto, es un porcentaje siempre muy mínimo o cuando los pacientes no realizan lo que uno le pide, ¿no? Hay muchos pacientes que se inclinan por la cirugía, sobre todo cuando hay un problema estructural. Vuelvo a repetir, con esto nosotros podemos corregir el problema funcional. Y un problema funcional de por sí luego no se opera. Claro. ¿No? Pero cuando hay un problema anatómico estructural, sí hay casos donde los pacientes tienen que ir a cirugía, muchas veces a petición de ellos, es decir, porque ellos mismos quieren y no quieren hacer todo lo demás, o porque todos los demás tratamientos fallaron. Es un porcentaje mínimo, pero lastimosamente existe. Perfecto. Bueno, ¿tenemos todavía tiempito o ya tenemos que hacer el corte? Tenemos todavía. Bueno, lo importante de todo esto es resaltar, doctor, de que tenemos esto en Paraguay, que está en la clínica MyLife, este aparato, el otro también, que vamos a ir conociendo en diferentes programas, y que la gente que sufre de dolor puede encontrar una solución para el dolor y después ver qué es lo que, porque está el diagnóstico también, vos haces el diagnóstico y el tratamiento, entonces primero sacar el dolor y después, bueno, decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer para no volver a tener ese dolor, ¿verdad? Sí, recién cuando uno se enfrenta a todo este tipo de pacientes, uno se da cuenta de lo grave que es, hasta que a uno mismo no le suceda y no esté conviviendo con dolor. Nosotros recibimos pacientes con años y años de dolor diario, pacientes que sufren de migrañas, es decir, dolores de cabeza intensos, 4 o 5 veces a la semana teniendo que irse al sanatorio privado a inyectarse algo. Y estos pacientes muchas veces están tan trastornados ya mentalmente, en el sentido de que están ya muy deprimidos, con antidepresivos. Y con miedo del dolor, de que con vuelva, miedo del ¿verdad? dolor, no hay ningún analgésico ni antidepresivo que pueda ayudar. Y es ahí donde nosotros podemos ayudar porque con técnicas muy sencillas y de un pensamiento más lógico podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento. Tratamos en nuestra clínica de tener toda la infraestructura, toda la tecnología para no tener que enviarlo al paciente a otros centros a realizarse estudios y ya en el consultorio ofrecerle una solución, ¿no? Por eso muchas veces realizamos en la primera consulta ya el tratamiento de prueba para ver si mejora o no mejora y en la gran mayoría de los casos es espectacular. Y me imagino ahí, ¿qué le dicen los pacientes? La gran mayoría de mis pacientes antes del tratamiento me dicen que me van a hacer un santuario. Y cuando... Si me sacas el dolor, doctor, así, te hago... Así mismo. Y hoy en día ya los pacientes que me dicen eso, les digo, si anteriormente ya lo han prometido y no me lo han hecho. Pero realmente están muy felices, porque el dolor se les va. Y recibimos muchos regalos nuestros pacientes, muchos cariños. Y para nosotros vivimos de los pacientes, nosotros queremos que nuestros pacientes estén bien y hacemos absolutamente todo. Y si tenemos que traer 4 o 5 máquinas nuevas para ayudarlos, lo vamos a hacer también. Fantástico. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con la parte final del programa. Bueno, y nosotros continuamos charlando con el doctor Hermes Godoy Müller. Estaba hablando de la clínica MyLife. La clínica MyLife es una clínica maravillosa que, bueno, les invito a que vayan a verla. La gente que fue dice que es de primer nivel, de primer mundo. Y ahí está no solamente el doctor, sino también está la licenciada Carolina Soski.
ella está ahí con la parte de nutrición, está también la psicóloga, que no recuerdo el nombre, pero que también está ahí trabajando. Y bueno, uno puede encontrar la solución a varios problemas yendo a la clínica, porque de repente tenés unos kilitos de más. Bueno, está la licenciada, vas con problemas de columna y es porque tenés kilitos de más, bueno, ahí está todo solucionado. Pero, doctor Hermes Godoy Müller, el tema de este aparato, yo le llamo aparato Spineliner, del Spineliner. Hace mucho ya que está acá con esto en Paraguay, hizo muchos tratamientos ya. Sí, el aparato lo tenemos hace 6 meses aproximadamente. Tenemos un promedio de 2 tratamientos diarios con el aparato y resultados muy, muy satisfactorios cuando acertamos en el diagnóstico y creemos que el problema es funcional, ¿no? Esa es la ventaja, que podemos activamente cambiar rápidamente el concepto. La clínica lo hicimos un poquitito, la copiamos en el sentido de que trajimos toda la infraestructura como para que nuestros pacientes realmente sientan de que están en una clínica privada, ortopédica y de nutrición como lo tienen en Alemania. Es decir, todo lo que tenemos ahí, todos los equipos, todos los tratamientos son los que el paciente va a encontrar en cualquier otra clínica en Alemania. Bueno, y lo tenemos acá en nuestro país y con esta solución maravillosa. Ahora, me gustaría que nos explique bien, para que quede bien claro el tema de que dijo cuando es un problema funcional. Porque que no nos confundamos un poquito y pensemos que, bueno, la pistolita soluciona todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Por ejemplo, una hernia disco, que es lo que más frecuentemente las personas tienen, es un problema anatómico, es decir, un problema estructural, ¿no? Que algo está ahí, que algo está roto, es decir, algo está herniado. Y eso a su vez puede llevar a problemas funcionales en la columna y donde está el disco herniado. Problema funcional es, por ejemplo, cuando el músculo se contrae, ¿sí? Y eso produce dolor. Ajá. Entonces, la diferencia entre anatómico y funcional es de que anatómico o estructural es cuando algo está roto y no podemos repararlo con esta pistolita, pero lo funcional, es decir, las contracturas musculares, los problemas de tendones, todo lo que tiene que ver con el tejido muscular y con problemas posturales en la columna, nosotros podemos diagnosticar o, como le llamo, alinear, hacer alineación y balanceo. Claro. Y los nuditos estos que uno tiene, bueno, que uno, digo porque tengo yo, me imagino que a lo mejor ustedes tienen también, esos nuditos que te dan dolor y que cuando te hacen el masaje se siente así una cosita, una pelotita, y hay que apretar y duele para que pase. Con eso se soluciona y sin dolor. Así mismo es. Normalmente los pacientes van a la masajista a realizarse un masaje descontracturante, pero solamente se trabaja en el músculo, a diferencia de esta pistola que trabajamos en el músculo y también trabajamos sobre la columna, lo cual crea una armonía. El músculo nunca trabaja solo, el músculo se inserta, es decir, toma contacto con hueso o con la columna y siempre lo estira más para uno que para otro lado. Entonces nosotros tenemos que trabajar tanto sobre el músculo como sobre la columna para lograr el resultado adecuado. Claro. Bueno, y una persona que tiene dolor en la espalda terrible o dolor en el cuello, donde sea, y no sabe si es funcional, si es que va y ahí se le hace el diagnóstico. Claro. Normalmente esas pequeñas cosas yo trato de explicar y educar mucho a los pacientes para que ellos entiendan realmente qué le está sucediendo. Claro. Del consultorio, nosotros tenemos que examinarlos bien, tenemos que primero crear una idea de qué es lo que está sucediendo, le explicamos al paciente, le mostramos las imágenes, si trae alguna resonancia magnética, hacemos todas las pruebas que tengamos que hacer, ¿no? Si conseguimos el alivio, ese es el camino; si no conseguimos el alivio, entonces tenemos que cambiar de estrategia. Y eso lo tenemos todo en un solo lugar. Perfecto. Bueno, más que claro. Y doctor, queremos agradecerle la presencia en el programa. Te esperamos en uno próximo y vamos a pasar por la clínica. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Agradezco mucho eso y cuando quieras pasar, así podemos aliviarte un poquito las tensiones también. Así mismo. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.